Para poder hacer esta predicción de crecimiento remanente del paciente, les decía, siempre trabajamos nosotros con el polígono de Jarabac. En el protocolo de diagnóstico está incluido este polígono en todos los pacientes que tienen crecimiento, además del tratamiento, el cefalograma de Rickett, incluimos el polígono de Jarabac para poder determinar en todos los pacientes, en el 100% de los pacientes, cómo va a ser el crecimiento residual del paciente durante el tratamiento de ortodoncia y después del tratamiento de ortodoncia, para poder prever si estamos frente a un paciente que va a tener alguna alteración sagital con el crecimiento y tomar las medidas convenientes para poder tratar al paciente. Y entonces tenemos pues este polígono muy simple, donde tenemos la base craneal anterior que se relaciona con el cuerpo mandibular, la base craneal posterior que se relaciona con la altura de la rama, y las inserciones de la cavidad articular para la silla, y en fin, todo este cefalograma que es muy simple, que es muy fácil y que es muy gráfico desde el punto de vista del comportamiento del crecimiento mandibular, ¿vale? Les repito, está dentro del protocolo de diagnóstico. Todos los pacientes en crecimiento utilizamos este polígono para poder determinar su potencial. Por ejemplo, aquí teníamos un paciente que fue tratado ortodóncicamente, un biprotruso en clase 1 esquelética, y observen cómo creció este paciente. Nosotros hicimos un tratamiento con extracciones, retuvimos los labios, la evidencia está en el día que terminamos el tratamiento. Observen la posición de los labios en relación al plano estético de Rickett, y el paciente cuando terminó el tratamiento tenía 14 años, y este es el paciente tiempo después, un control posterior, y observen cómo es el aspecto del paciente. Vamos a hacer ahora una superposición de esta situación. Fijaros que aquí tengo el plano de la vertical de subnasal para poder valorar los tejidos blandos del paciente, pero si hago la superposición de la cara del paciente, observen cómo creció la mandíbula. Cuánto y cómo creció la mandíbula de ese paciente. Es muy importante el crecimiento que ha tenido el paciente, por lo tanto para mí es fundamental saber en el 100% de los casos cómo va a ser el potencial de crecimiento mandibular durante el tratamiento y después del tratamiento, para prever el pronóstico, para prever cómo va a crecer el paciente y tomar las medidas necesarias para no encontrarme con el accidente que un día comience un tratamiento de ortodoncia y a lo largo del tratamiento el paciente se le dispare el crecimiento mandibular y me encuentre con el conflicto de un paciente que desarrolla una clase 3 durante el tratamiento de ortodoncia y me deja sin ninguna explicación frente a los padres. Por lo tanto, el protocolo de diagnóstico nos resguarda de este tipo de alteraciones, de este tipo de respuestas, de este tipo de desarrollo mandibular, y hay que tener en consideración en el 100% de los casos del paciente de crecimiento tenemos que tener el conocimiento del comportamiento del crecimiento del paciente, ¿vale? Independientemente si es clase 1, si es clase 2, si es clase 3, siempre hay que hacer este tipo de estudio. La relación de la base del cráneo y el cuerpo mandibular sabemos que es de 1 a 1, y la relación de la base craneal posterior y de la rama es de 3 a 4, de modo que con estas simples comparaciones, porque son proporciones de crecimiento, con estas comparaciones yo puedo fácilmente determinar si la mandíbula tiene un potencial de crecimiento en el cuerpo, en la rama y su dirección, que será muy importante de cara al pronóstico. Por lo tanto, independientemente, repito, que sea clase 1, clase 2 o clase 3, es conveniente en todos los casos hacer este tipo de estudios. Y luego trabajamos con este tipo de fuerzas ortopédicas, utilizamos la máscara de Deler, y esa máscara de Deler puede ir asociada a una parte intrabucal seca, rígida, que tenga simplemente bandas en los cestos y un arco vestibular y un arco palatino para poder sujetar la máscara, o bien poner un disyuntor para solucionar el problema transversal y a ese disyuntor adicionarle un gancho de donde colgar las fuerzas ortopédicas para la tracción con la máscara de Deler, ¿vale? Más o menos la idea sería una cosa más o menos así. Tenemos allí un esquema de lo que sería un disyuntor
y en la rama vestibular del disyuntor ponemos un gancho y en ese gancho vamos a colgar las fuerzas de la máscara de Deler, ¿vale? Estas fuerzas deberían de ser más o menos de medio kilo por lado. No existen elásticos que desarrollen esta fuerza, pero vamos lo más pesado, 380, 400 gramos por lado para poder generar unas fuerzas necesarias, suficientes como para estimular el maxilar superior. El uso de estas fuerzas, que por lo general son de uso nocturno, ¿vale?, van a hacer que el maxilar superior sea arrastrado hacia adelante, ¿vale? Además de la solución transversal, la máscara va a arrastrar hacia adelante al reborde alveolar y la dentición y va a llegar a tener una relación dentaria mejor, correcta, adecuada. Cuando llegamos a esta relación de Overget adecuada, suspendemos el tratamiento ortopédico, retiramos la aparatología y dejamos que el maxilar y la mandíbula continúen con su desarrollo y simplemente vamos a observar cómo evoluciona y en función de eso puede ser necesario o no una nueva intervención ortopédica. Quiero decir que a lo largo del crecimiento del paciente es posible, cuando estamos frente a pacientes de clase 3 con información genética, es posible que tengamos que hacer más de un tratamiento ortopédico para poder estimular al maxilar a lo largo del crecimiento antes de la cirugía para que podamos tener unos maxilares relativamente bien desarrollados. De modo que este es el tratamiento ortopédico que le vamos a realizar a nuestros pacientes de clase 3 en el 100% de los casos, con disyunción o sin disyunción, pero siempre vamos a usar esta máscara. Esta máscara de vástago central es una máscara muy práctica, el paciente puede dormir de lado, en cambio aquellas máscaras que tienen un marco en los extremos laterales son muy incómodas porque el paciente solo puede dormir de espalda, ¿vale? Estas máscaras son muy cómodas para el paciente, la puede llevar incluso de día mientras esté en casa y son las que utilizamos, las que recomendamos, las que indicamos para nuestros tratamientos ortopédicos. Aquí tenemos otro paciente, observen en la fotografía lateral, un paciente con bastante prominente, parece un biprotruso, ¿vale? Sin embargo, cuando sonríe ya se ve francamente la mandíbula bastante más adelantada que el maxilar superior, ¿vale? Tenemos la dentición, un paciente también con un ligero problema transversal. Tenemos aquí un problema sagital moderado. La arcada inferior tiene un apillamiento dentario, tiene un pequeño colapso de los incisivos. Cuando hacemos la cefalometría nos encontramos con que tiene 68 de base craneal contra 66 de cuerpo mandibular y tiene una relación de base craneal posterior y altura de la rama prácticamente de 1 a 1. Eso quiere decir que el crecimiento de la rama está disminuido, ni siquiera está aumentado. Tengo un crecimiento de cuerpo normal y tengo un crecimiento de la rama disminuida. El paciente tiene este aspecto de clase 3 simplemente porque tiene un ángulo articular de 115, de la silla de 115, lo que significa que la mandíbula está implantada más adelante y por eso tiene ese aspecto de clase 3. Pero no tiene potencial de crecimiento mandibular, más bien tiene reducido a nivel de la rama. De modo que cualquier tratamiento que yo haga estimulando al maxilar superior tendrá un muy buen pronóstico porque la mandíbula no tiene ninguna posibilidad de escaparse como expresión de crecimiento de clase 3. Hicimos entonces nuestro tratamiento, en este caso no hicimos ningún tipo de disyunción, solamente pusimos un arco vestibular y un arco lingual asociado a unas bandas en los cestos y colgamos la fuerza ortopédica de la máscara para poder promover el avance de la mandíbula. En poco tiempo conseguimos estimular al maxilar superior, se estableció una relación de Overget entre la arcada superior y la arcada inferior y este fue el momento adecuado para poder retirar la aparatología y dejar que continúe con su desarrollo normal. Hemos hecho también algunas extracciones a nivel de la dentición temporal. Este paciente va a ser tratado, como veías en el aspecto inicial de biprotruso, este paciente va a ser tratado en un futuro con 4 extracciones para poder reducir esa protrusión labial y dejar
un buen perfil final del paciente. Esto es todavía en decisión mixta. En un futuro haremos el tratamiento de ortodoncia. Ahora solamente hemos practicado la fase de extracciones serie A de clase 1. Hemos eliminado los molares temporales, cuartos temporales. Luego haremos las extracciones de los cuartos permanentes y el tratamiento de ortodoncia. No tenemos ningún temor a que la mandíbula vaya a tener cualquier comportamiento exquisito, extraño, porque no tiene potenciales de crecimiento que nos alerten de algún desarrollo exagerado mandibular. Como les decía, fuimos retirando, haciendo las extracciones y esperamos que haga el recambio total. Vamos a hacer las extracciones del 14-24, 34-44 y vamos a esperar el desarrollo de la dentición para hacerle el tratamiento de ortodoncia cuando ya tenga erupcionadas todas las piezas y podamos hacer una secuencia de alineamiento y nivelación, un tratamiento de ortodoncia muy breve y con muy buen pronóstico. Otro, como ven, con un aspecto de clase 3 bien marcado, más bien la falta de desarrollo del maxilar superior, tiene mordida cruzada anterior. Nos vamos a la cefalometría. Tenemos el Ricket, tenemos el Yarabar, tenemos 73 de base craneal anterior, 72 de cuerpo mandibular, una relación de clase 1, una relación de 1 a 1, por lo tanto tengo un cuerpo mandibular completamente normal, 33 de base craneal posterior contra 38 de altura de la rama, lo cual significa que la rama tiene un potencial reducido y tiene 119 de ángulo de la silla. Otra vez tenemos una implantación adelantada de la maxila, de la mandíbula, perdón, y es lo que es la razón por la cual el paciente tiene este aspecto de clase 3. Estimularemos al maxilar superior, haremos una buena relación de overjet y con eso daremos por solucionado el problema en este tipo de paciente. Asociamos nuestra máscara a un disyuntor. Primero hicimos la solución del problema transversal, luego colocamos nuestra máscara y esperamos hasta que se establece una buena relación anterior y en ese momento ya podemos retirar tranquilamente el tratamiento ortopédico del paciente y dejarlo que se desarrolle correctamente. Aquí tenemos la máscara que usaba el paciente, la dirección de los elásticos para impedir que haga cualquier tipo de deformación a nivel de las comisuras del paciente, de los labios del paciente. Aquí lo tenemos con la boca abierta para que veáis que la máscara tiene la posibilidad de abrir este mentón en móvil, por lo tanto el paciente puede abrir la boca sin ningún problema. Y terminamos el tratamiento ortopédico en el momento que se estableció una relación de overjet anterior correcta, adecuada, y dejamos que continúe con su crecimiento y desarrollo. Hemos hecho un tratamiento transversal, hemos hecho un tratamiento sagital y lo dejamos que continúe el recambio y más adelante, cuando estemos en dentición permanente, veremos si es necesario hacer cualquier tipo de corrección ortodóntica para tener una buena relación intermaxilar. Tenemos los registros, la fotografía del paciente durante su evolución, donde comprobamos que se mantiene la relación de overjet. Ya tenemos que la mandíbula estimulando permanentemente al maxilar superior y el maxilar superior respondiendo a este estímulo con crecimiento transversal y crecimiento sagital. Este tipo de alteraciones, este tipo de tratamientos ortopédicos, tiene, según la información que tenemos de Yara, tiene muy buen pronóstico, por lo tanto hacemos tratamiento con toda tranquilidad, sin ningún temor y esperamos a que haga el recambio dentario para hacer cualquier corrección ortodóntica si fuese preciso. Como ven, continúa el recambio. Más adelante, si tenemos que hacer cualquier tipo de corrección ortodóntica, será muy moderada. Apenas un alineamiento y nivelación, un tratamiento breve, una secuencia de arco muy reducida. En 10 meses estará el tratamiento terminado y por lo tanto con un nivel de satisfacción del paciente bastante alto.
Ya en dentición mixta tardía solamente nos quedan los quintos por hacer el recambio. Tenemos clase 1 molar, tenemos clase 1 premolar, tenemos una relación de overjet y de overbite correcta, tenemos unas líneas medias centradas. Siempre apoyado, basado en la información que nos ofrece el polígono de Yaraban. Distinto sería, por ejemplo, si tuviésemos un paciente con un polígono como este que tengo aquí enfrente. Observen, por ejemplo, la base craneal anterior tiene 68 y el cuerpo mandibular tiene 75. Como pueden observar en este caso, el paciente tiene una mandíbula muchísimo mayor que la base del cráneo. Aquí tengo un paciente con un potencial de crecimiento exagerado. ¿Vale? Esto tendría que ser una relación de 1 a 1, 68, 68 y tiene 75. ¿Vale? Por lo tanto, el paciente tiene 7 milímetros más de longitud mandibular y esto es una desproporción que me habla de un potencial de crecimiento mandibular bastante marcado. Por encima de 5 milímetros ya tiene un módulo de crecimiento mayor y por lo tanto, ojo que tengo un paciente con un potencial de crecimiento mandibular, del cuerpo mandibular exagerado. Y tengo la base craneal de 33 y la altura de la rama 52. Tendría que tener 33, 44 y tengo 52, ¿vale? Tengo 8 milímetros más de crecimiento de la rama y por lo tanto tengo un potencial de crecimiento exageradísimo del cuerpo y de la rama. El pronóstico de este caso es malísimo. Aquí sí que tengo un potencial de crecimiento del cuerpo mandibular y de la rama, por lo tanto, todo lo que yo haga ortopédico en el maxilar superior será simplemente una compensación, a sabiendas que durante el periodo de crecimiento del paciente, si es varón, el pronóstico es peor que si es mujer porque el periodo de crecimiento es más largo y por lo tanto va a poder expresarse todavía más esta desproporción en la base craneal y el cuerpo mandibular y la rama, ¿vale? Por lo tanto, observen, tengo entonces que la relación de la rama debería ser de 3 a 4 y la relación del cuerpo mandibular y la base craneal de 1 a 1, y en este caso tengo 36, 52 y 68, 74. El pronóstico del caso es malísimo. Evoluciona el paciente, hacemos una cefalometría tiempo después y nos encontramos que al tiempo después tiene 71 el cuerpo, la base craneal y tiene 83 el cuerpo mandibular. Es el mismo paciente, ¿vale? En una época el paciente tenía una desproporción relativa, pero esa desproporción va aumentando según se va haciendo mayor el paciente, ¿vale? Ahora tengo ya 12 milímetros más de crecimiento del cuerpo mandibular. ¿Vale? El potencial de crecimiento se va expresando y cada vez se va haciendo mayor la desproporción. 75-91, 20 milímetros, prácticamente 20 milímetros más de crecimiento. Y observa el 79-99. Así terminó el paciente que tenía entonces, empezó con 68 y 75 de cuerpo mandibular. Fijaros la desproporción, cómo se fue exagerando hasta que llegó aquí cuando empezó la desproporción, 68-75, tenía 7 milímetros de diferencia del cuerpo mandibular. Y cuando terminó, tenía 20 milímetros de diferencia el cuerpo mandibular en relación a la base del cráneo. Por lo tanto, estos son datos muy importantes que nos ofrece Yaraban para poder determinar el pronóstico del caso. Cuando yo me encuentro con un niño que tiene una desproporción de esta naturaleza, ya hablo con los padres y les explico que según por cuánto periodo de crecimiento se exprese esta alteración, va a ser más o menos desfavorable. Siempre va a ser desfavorable y por lo tanto puede llegar a ser quirúrgico fácilmente. Para esto vamos a ver este último paciente. Aquí tenemos un paciente en dentición mixta, ¿vale? También tiene un aspecto de biprotusión. Observen que no tiene una mandíbula grande, simplemente da el aspecto de un biprotuso. En la fotografía frontal sí se ve una altura del labio inferior y mentón bastante aumentada en relación al labio, en relación al tercio medio, ¿vale? Se ve francamente
exagerado el labio inferior y mentón. Tengo entonces un paciente con este problema vertical, pero no parece tener un problema sagital de clase 3. Sin embargo, cuando le abro la boca, es un paciente que está en borde a borde, ¿vale? En la parte anterior y tiene a nivel de los molares una clase 1, una super clase 1. Pero el paciente tiene este tipo de alteraciones, falta de espacio para los caninos. Aquí tengo dos premolares que están erupcionando, no tengo espacio para los caninos superiores. Y el Yarabak me dice que tiene 65 de la base del cráneo contra 70 del cuerpo mandibular. Tiene 5 milímetros más de cuerpo mandibular, un módulo de crecimiento más y por lo tanto ya tiene mal pronóstico. Desde el punto de vista de la rama tiene 32-41, tiene un crecimiento de rama normal, pero el cuerpo es exagerado. Y la dirección tampoco es nada favorable, por lo tanto va a crecer hacia abajo y adelante. A este paciente se le hizo un tratamiento de ortodoncia, de compensación, se le hicieron las extracciones porque no tenía espacio para los caninos, se utilizó una técnica ortodóntica cualquiera, la desconozco, se hizo el tratamiento en otro lugar, estos registros los tenemos nosotros porque el paciente llegó con este material, pero en definitiva al paciente se le estaba haciendo un tratamiento de ortodoncia y parecía tener un aspecto bastante aceptable. Si vemos la fotografía lateral, el aspecto del paciente es bastante aceptable. Tenía una técnica curiosa, con arcos rectangulares, con estos loops para poder ayudarse en plan elásticos intermaxilares. En fin, pues más o menos parecía que se había llegado a una relación intermaxilar relativamente aceptable, tenía los incisivos bastante retruidos, pero una relación de Verget buena, positiva. Los caninos estaban próximos a la clase 1. Parecía que el tratamiento de ortodoncia estaba llegando a buen puerto. Cuando el paciente llegó con todo el material, porque se había iniciado el tratamiento en otro país, llegó con el material y entonces nosotros hicimos una nueva teleradiografía y nos encontramos con esto. El paciente, cuando comenzó el tratamiento, tenía una desproporción de 5 milímetros en relación a la base del cráneo. Cuando le hicimos la teleradiografía, nosotros tenía ya 10 milímetros de desproporción en el cuerpo mandibular. Por lo tanto, el potencial de crecimiento que tenía el paciente era exageradísimo. Y tenía una relación de vertiente relativamente buena, ¿vale? 35-47, no está mal la proporción del crecimiento de la rama, pero sí está muy mal la relación del crecimiento del cuerpo mandibular. A los 13 años, más o menos, se terminó el tratamiento de ortodoncia. El paciente estaba bastante satisfecho por el resultado final. La madre también estaba bastante satisfecha con el resultado final. El perfil del paciente es recto, había empezado con una biprotrusión exagerada, no tenía espacio para la erupción de los caninos. Se hicieron 4 extracciones, se alineó, se niveló, se dio espacio a los caninos. En fin, el resultado del tratamiento parecía bastante aceptable. Corto en relación a lo verbal. Los incisivos inferiores están retruidos. Tenemos algunos espacios remanentes a nivel de los caninos. En fin, hay una pobreza muy marcada en la interdigitación. Recuerden que les dije que la mandíbula tenía un potencial de crecimiento hacia abajo y adelante, ¿vale? La dirección de crecimiento del cuerpo mandibular era muy desfavorable. Bueno, se terminó la compensación como se pudo y se dejó el tratamiento, se dejó esto como resultado final. Controlamos al paciente periódicamente. Y la mandíbula continuó con su crecimiento. Siguió creciendo la mandíbula, ahora tenemos una clase, la clase canina es determinante. Observen la diferencia que hay en los caninos, en el canino superior y el canino inferior. Mirar cuánto creció la mandíbula.
Mirar cuánto creció hacia abajo, perdió completamente la relación anterior, de modo que el paciente se transforma en una clase 3 con mordida abierta. Como ven, con esto he querido ilustrar, con este tratamiento he querido ilustrar el resultado de un tratamiento de ortopédico y de un tratamiento ortodóntico de compromiso cuando el paciente tiene un potencial exagerado mandibular, ¿vale? Donde el pronóstico es muy malo y por lo tanto cualquier cosa que hagamos va a tener pues este resultado pobrísimo. Es importante que nosotros hablemos con los padres para que podamos explicarle esta cuestión antes de empezar el tratamiento. Estas desproporciones de crecimiento mandibular pueden terminar siendo quirúrgicas, ¿vale? Y cualquier tratamiento que nosotros hagamos de compromiso es un compromiso importante del prestigio de nuestro trabajo, porque el paciente nunca va a llegar a buen puerto teniendo estas desproporciones en el cuerpo mandibular, en la rama, estas malas direcciones de crecimiento. En cambio, en aquellos pacientes que tienen aspectos de clase 3, que tienen alteraciones sagitales y transversales, donde las proporciones de crecimiento son normales o reducidas, pues todos los tratamientos que planteemos van a tener un muy buen pronóstico y podemos quedarnos bastante satisfechos del resultado del esfuerzo que vamos a hacer en beneficio de la oclusión del paciente y de la estética del paciente. Muy bien, para hacer hoy nuestro primer día post vacacional, nuestra vuelta al cole, que siempre es muy duro, he querido dar una charla un poquito más breve que lo que hacemos habitualmente para que vayamos entrando lentamente en calor y podamos a lo largo de las distintas charlas que vayamos dando los días jueves, entrando en confianza y que podamos participar todos y más en este tipo de tratamientos ortodónticos, ortopédicos, ortodónticos quirúrgicos. Me voy a cambiar ahora, voy a ver si tenemos alguna cosa en el chat, por si hay alguna pregunta de alguien, pues a ver si consigo yo alguna. Tenemos. No. Pues no tengo, ahora mismo no tengo acceso al chat, no sé si tenemos alguna pregunta, vamos a hablar directamente con Julio. No tengo acceso al chat. Vamos a ver si Julio tenemos alguna pregunta. Veo que somos 23, 24 personas que hemos estado en la charla. Les agradezco la compañía, le agradezco el esfuerzo que habéis tenido por estar aquí una hora conmigo. Para mí siempre es un motivo de satisfacción estar con vosotros todos los jueves. Me encantan estas sesiones, estas charlas, pero también me gustaría tener acceso al chat para poder tener cualquier tipo de comunicación con vosotros. Me dice Julio que de momento no tenemos ninguna pregunta. Si tenéis alguna duda sobre lo que hemos estado hablando, por favor, preguntarlo, no hay ningún problema. Estoy aquí para estar con vosotros y contestaros vuestras dudas. En cualquier caso, les invito ya para el próximo jueves, donde haremos la presentación de un tratamiento de ortodoncia. Esta vez hemos hablado de cosas ortopédicas. La próxima vez vamos a hablar de un tratamiento de ortodoncia y vamos a entrar en algunos detalles del tratamiento. Si no tenemos pregunta, pues les agradezco la compañía. Estoy encantado de volver a verles. Un abrazo para todos los colegas de los diferentes países. Sé que me seguí desde Sudamérica, Centroamérica y de Portugal y España. Pues un abrazo para todos vosotros. Ha sido un placer volver a estar con ustedes este septiembre y espero que entremos al otoño cargado de energía, con mucha ilusión y con casos nuevos para documentar estas charlas. Ha sido un placer, un abrazo para todos vosotros y les espero el próximo jueves a las 22 horas
en este canal. Un abrazo, hasta la siguiente.